Hola familia, ¿cómo están? Pues nos da mucho gusto estar nuevamente por acá con ustedes en esta tercer episodio del podcast de Somos una Voz. Hemos estado platicando sobre lo que son los pilares en la familia, ¿no? Vamos a hacer rápidamente un recuento. Decíamos que, bueno, la familia para ser fortalecida ocupábamos ciertas cositas para que esté bien cimentada y uno de esos pilares, el primero que hablamos fue el amor incondicional. El segundo fue la disciplina formativa, esa disciplina que se da en amor con la intención de formar, no de castigar nada más. Y el tema que vamos a tratar hoy, que yo creo que es bien importante y uno con el que, no sé ustedes, pero en general las familias batallamos, o al menos en la mía, de repente batallamos con eso, es la comunicación. Y específicamente hablar de la comunicación asertiva, ¿no? Entonces, bueno, para ese tema tengo aquí una invitada. Hola. Hola. Anita Zacarías, la licenciada en pedagogía Anita Zacarías. Sí. Y bueno, ella junto con su esposo, desde hace 15 años, también pastorean el Centro Cristiano León de Judá, que ya estuvo tu esposo por acá. Él nos ayudó con el primer tema. Y pues bueno, vamos a platicar sobre este asunto de la comunicación y específicamente de la comunicación asertiva, ¿no? Porque todos nos comunicamos, pero no todos nos comunicamos bien o asertivamente. Entonces, bajando este tema de la comunicación a la familia, ¿cómo es la comunicación o cómo debería de ser la comunicación asertiva en la familia? Bueno, hola primero. Yo creo que primero hay que empezar por definir qué es la comunicación. O sea, porque luego, como tú dijiste, todos nos comunicamos, pero aunque tú no lo creas, a veces hay un autor que me gusta mucho que se llama Enrique Rojas, que siempre dice que hay que definir primero. Primero define. Entonces, ¿qué es la comunicación? La comunicación tiene elementos que si nosotros no los tomamos en cuenta, no vamos a poder llegar a entender que es una comunicación asertiva, ¿no? Entonces, la comunicación tiene emisor, receptor y mensaje. Siempre hasta en la secundaria nos enseñaban, ¿no? El circulito. El circulito y decían el emisor, el receptor y el mensaje. Pero yo creo que hay cosas que se nos han olvidado y que son elementos clave. Por ejemplo, las circunstancias, el contexto del mensaje, el código con el que nosotros hablamos, el canal, pero también los códigos, porque el código es tu expresión, por ejemplo, corporal, el tono, la velocidad, todo eso forma parte de la comunicación. Entonces, cuando nosotros podemos entender todos los elementos de la comunicación, que tiene que ver con la comunicación es querer transmitir ideas, sentimientos, emociones, sueños, etc. Es transmitir, que yo quiero mandarte algo a ti, pero no solo soy yo el receptor y el mensaje, sino todo lo que el código, las circunstancias, porque no es lo mismo hablar en la mañana que en la tarde que en la noche, en un lugar ruidoso, en un lugar serio, y el código, la postura, la voz, el tono, la velocidad, todo eso tiene que ver con el mensaje. Ok, entonces ahora sí, definiendo qué es la comunicación, ahora vamos a definir lo que es la comunicación asertiva, que tendríamos que hablar de lo que es la asertividad. La asertividad es poder decir lo que siento, lo que quiero, lo que necesito, pero de una forma correcta, empática, de una forma donde no me anulo, pero no te anulo tampoco a ti. Entonces, juntando esos dos conceptos, me voy a comunicar usando todas estas características que hablábamos de la comunicación, pero metiéndole la asertividad, es decir, logrando comunicarme contigo, logrando transmitir un mensaje correcto desde el respeto, desde lo directo, lo honesto, lo transparente, que son cosas que debería de tener la comunicación. Entonces, por eso yo creo que tú decías que era bien difícil, ¿no? Porque ¿cuántos de nosotros, para empezar, ya no hablemos de comunicación asertiva en la familia, o sea, en todo. En general, ¿cuántos de nosotros tenemos esas características de aprender a escuchar? Porque esta comunicación asertiva parte de escuchar para luego después comprender y enseguida responder. Entonces imagínate, escuchas, comprendes, respondes. Si nosotros nos pusiéramos a analizarnos y evaluarnos en esas tres áreas, escuchar, comprender y responder, ¿cuántos nos sacaríamos 10? A veces ni siquiera logramos hacer el escucho. El primero. Menos el comprendo y nada, me voy al responder. Sí, porque responder es siempre. Nos brincamos, ¿no? Luego. Nos vamos hasta por allá y entonces es donde nosotros nos equivocamos.
y tú estás diciendo que es un pilar de la familia, aquí tenemos el pilar de la familia, es un pilar de la familia. Entonces imagínate, si yo creo que es uno de los pilares, el amor incondicional, todo este rollo que ya vieron en la disciplina, etcétera. Pero si no hay comunicación, si no logramos ser efectivos en algo tan medular, entonces, ¿cómo vamos a poder ser efectivos en todo lo demás que implica una familia? ¿No? Sí, porque aún, por ejemplo, hablando de la comunicación ligada con la disciplina, o sea, ¿cuántas veces al querer disciplinar los papás a los hijos, no fallas en la intención, no fallas en el método, fallas en la forma en cómo quieres comunicar esa disciplina, ¿no? Sí, porque al final de cuentas se está tratando de comunicar algo. Otra vez repito, eso es que no solo es lenguaje hablado. La comunicación no es solo algo que se habla, es algo que a veces puedes comunicarte sin palabras. La disciplina es un tipo de comunicación sin palabras. Por ejemplo, los niños, los papás dicen, no, esto lo estoy haciendo porque te amo, pero el niño está recibiendo el mensaje de ser amado. ¿O cuántas veces disciplinamos sin haber escuchado primero y somos injustos? O sea, y de verdad hemos sido injustos, disciplinamos injustamente simplemente porque no escuchamos. Sí, o sea, la respuesta, como dices, me brinco al te respondo y te respondo con el castigo, te respondo con la disciplina, con la corrección, pero ni escuché, ni comprendí, ni vi todo el contexto, nada más respondí. Exacto. Entonces, sí es bien importante eso. Ahora, otra cosa que me gustaría mencionar dentro del tema de la comunicación asertiva o comunicación empática también, porque la empatía es lograrte poner en su lugar, que tiene que ver con comprender. Es como saber que la comunicación tiene como diferentes niveles de comunicación. Uno, el primero, que ni siquiera creo que sería comunicación, es el de no te escucho. O sea, y todos hemos vivido esto, que de verdad la persona nos está hablando y no estamos escuchando. O sea, yo a cada rato me doy cuenta que, y luego la gente a veces cuando ya son más grandes, bueno, los hijos cuando son más grandes te dicen, a ver, ¿qué te dije? Y tú, no, la verdad no te escuché. O sea, de verdad no escuchamos. Sí. Estamos presentes, pero no estamos escuchando. Agrégale que estuviéramos enojados o agrégale que estamos, no sé, como en otras circunstancias. Con preocupación. Con cosas que nos impiden escuchar. Entonces, ese es el primer nivel. No te escucho. Estoy enojado, menos te escucho porque estoy solamente pensando en responderte. Entonces, no escucho. El siguiente nivel es que escucho, pero escucho selectivamente. No sé si te ha pasado a ti que de verdad, además escuchamos lo que nos conviene. Lo que queremos. Escuchamos ciertas partes, esta escucha selectiva, esta escucha. Estaba el otro día con una persona y de verdad, o sea, a la hora de estar hablando, estábamos ahí, mi esposo y yo como medios mediadores entre dos partes, y yo estaba escuchando lo que esta parte le decía a esta parte, y entonces cuando le pregunto a esta persona, ¿qué te dijo? De verdad empezó a repetir, y yo así, ¿a qué hora pasó eso? O sea, ¿a qué hora dijo eso? ¿A qué hora dijo eso? Sí, tú me estás diciendo, o sea, y luego ya, o sea, sí cierto, sí dijo esa parte, pero no era el todo. Pero cuando tú arrancas pedacitos, ya no es, o sea, imagínate que yo, no sé, agarro un pastel y solamente agarro huevo y agarro leche, o sea, eso no es un pastel. Si yo selecciono partes, entonces no es un pastel. Entonces esta persona seleccionó, entonces, y cuántas veces lo hacemos, ¿no? El otro nivel es el de sí escucho atentamente, pero solo escucho las palabras. Y de verdad, creo que le pasa mucho eso a los hombres, y los hombres se frustran mucho con las esposas porque dicen, pero sí te escuché. O sea, sí, mira, dijiste esto, lo otro. Y la esposa está así como, o sea, sí dije eso. Pero no interpretaste pero no, lo que te dije. Pero no era eso lo que te quería que decir. Y todos se jalan, o sea, pero son textuales, ¿no? Sí. O sea, sí escuché con atención, pero escuché solo palabras. Y el último nivel, o el nivel que sería más, no sé, profundo, real, es el de escucho las palabras, pero escucho los sentimientos detrás de las palabras. Y ese es un nivel... Esa es la empatía. Exacto, y nos lleva a la asertividad, porque si sí te comprendí, porque creo que la asertividad tiene que ver eso, cuando tú escuchas, comprendes, cuando comprendes es la empatía, y asertividad es cuando llegas a la respuesta, ¿sí? Pero ya una respuesta que tiene estos elementos, porque yo te respondo diferente cuando te comprendí. Ya entonces estoy viendo, esta persona de verdad no tiene algo contra mí, sino de verdad tiene broncas, quiso esto, quiso lo otro. Yo comprendí, entendí, me puse en tu posición, entonces puedo responder asertivamente, ¿no? Entonces, cuando logramos hacer esta combinación
de yo creo los dos últimos puntos, donde puedo escuchar atentamente, no selectivamente, pero sí atentamente, pero no solo palabras, sino también los sentimientos. Yo he escuchado una vez una conferencia y me gustó mucho un concepto que dio la conferencia, que ni me acuerdo cómo se llamaba, Pues estaba bien bueno. pero estaba bien una conferencia. Bueno, está bien, ¿no? Porque significa que el mensaje Llegó. Hablaba ella le llamaba como ruido. Ajá. Decía que ella hablaba, incluso hasta hizo un sketch donde se ven dos personas hablando en el trabajo y entonces puso atrás de una persona otra y atrás y le llamó la voz en off. No sé si sabes, en teatro la voz en off es esta voz que no se ve, pero se escucha, que es como la conciencia o el narrador. Entonces estaban dos personas y una persona le dijo a la otra, ¿no? Oye, no pusiste el café. Tú mandaste el mensaje, ¿no? Y entonces yo recibo el mensaje, pero atrás de mí la voz en off me empieza a decir, ya va a empezar. Lo que te quiso decir es que eres una persona inepta, nunca haces nada bien. Entonces, yo en lugar de contestar a lo que realmente dijiste, escuché esta voz en off y entonces cuando que digo, pero sí, o sea, es que tenía mucho trabajo. O sea, no crees que me estaba haciendo tonta. Y la otra persona, o sea, como ya la comunicación toda tergiversada por causa de este ruido, ¿no? De este ruido de sentimientos. Exacto. Que si no logramos escucharlos, que si no logramos poner atención en otra, perdón que hable mucho de algunos ejemplos, pero es que son ejemplos que he vivido. Estábamos mi esposo y yo con una consejería y la esposa empezó a decirle que ella estaba, como es que no me ayudas en la casa y empezó a hablar así como de que ella se levantaba y ella peinaba y ella hacía desayunos y el otro y total que entonces el fulano voltea y le dice, o sea, pero o sea, ¿qué quieres? ¿Que me levante más temprano a peinar a los niños, a peinar a las niñas o qué hago? Y yo estaba escuchando y yo volteo y le digo al esposo, no, lo que ella te está diciendo es que está cansada. Y voltea a la esposa y dice, sí, sí, eso es lo que yo quería decir, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte de practicar, escuchar los sentimientos es bien importante, pero también es bien importante que las otras personas aprendamos a ser claros en el mensaje. Es lo que te iba a decir. Para empezar, yo creo que es de uno saber qué es lo que realmente quiero comunicar. Exacto. Y ser, pues, concreto, directo y sincero, honesto, ¿no? muy honesto. Porque si esa parte de te lo rebusco y te lo pongo así para que me adivines, pues luego a veces la verdad nos complicamos más de lo necesario, ¿no? Pero muchas veces ciertamente, o no te ha pasado, que hasta que te escuchas dices, ok, lo que quería decir yo era eso, porque ni tú mismo sabes realmente lo que quieres comunicar. Y mientras empiezas a hablar te das cuenta de que no dije lo real, ¿no? O lo que realmente quería decir era esto. Y yo creo que ahí entra otro elemento de la comunicación si queremos lograr esta comunicación asertiva, es tener tiempo, tiempo para escuchar, tiempo para retroalimentar. Una conversación profunda no la puedes tener en el pasillo, una conversación. Entonces tenemos que practicar en familia los tiempos, pero de verdad donde tú tengas tiempo. Sí, intencionales. Porque si no tenemos tiempo, si lo queremos solucionar rápido, nos vamos a equivocar porque la persona a veces necesita, empiezas a hablar, y tú solita te vas desenredando y terminas a los 10 minutos diciendo, no, creo que lo que quería decir era esto. Ahora imagínate en un niño o en un adolescente que está empezando a aprender a comunicarse. Si él te va a decir una tontería, lo primero que va a salir es una tontería. Y si tú no tienes tiempo, tú te quedas con la tontería. En cambio, tienes que regresar y decir, le repites, entonces estás diciendo que, no sé, que los patines no te gustaron. No, o sea, los patines sí me gustaron, pero lo que no me gustó, entonces, y otra vez, ok, entonces, y tienes que tomarte el tiempo para de verdad escuchar y comprender. Y escuchando con esto, ¿no? Escuchando atentamente el mensaje, pero también esa voz en off que no se está escuchando. Hay que practicar escuchar la voz en off. Hay que practicarlo porque se practica. Entonces, cuando yo puedo escuchar así, yo puedo de verdad tomar una intención para responder asertivamente, una vez que ya comprendí. Otra cosa, perdón, pero es que de verdad de la comunicación hay un chorro de cosas. El control de emociones cuando hablamos. Porque cuando comunicamos, la emoción muchas veces
No muchas veces. No, claro. Generalmente va a arruinar la comunicación Sí, asertiva. es un ruidote. Ajá, es un estorbo, es un distractor. O sea, fíjate que yo quiero platicar contigo y tú empiezas a llorar. O sea, yo ya no te voy a decir mi mensaje porque voy a empezar a preocuparme ¿y por qué estás llorando? ¿Qué dije? ¿En qué me equivoqué? O a lo mejor estoy siendo muy dura. O sea, porque tú estás llorando. O si tú empiezas a gritar. O si tú volteas la cara. Y entonces, estas emociones van a estorbar una comunicación. Ahora, yo sé que somos emocionales y que no vamos a poder eliminarlas, ¿no? eliminarlas, pero a lo mejor podemos ser claros y poderle decir, estoy llorando, pero tú continúa. Sí me está doliendo, pero necesito escuchar. Estoy molestándome, pero aún así quiero continuar. Es decir, hacer comentarios así que a la otra persona le permitan continuar. Porque si no tengo este control de emociones, yo estoy boicoteando la comunicación. Entonces, emisor y receptor. Yo creo que este tipo de contenido que estamos tratando de comunicar ahorita debe ser escuchado por todos, o sea, todos los que participan en la comunicación. Porque si yo quiero tener comunicación asertiva, pero si tú no... El receptor no está dispuesto. Ajá, o sea, no se puede, tiene que haber estos dos, ¿no? Entonces, poder nosotros practicar esto. ¿Y cómo se llega a una comunicación asertiva? O sea, porque ya hablamos de escuchar, ¿no? Ya escuchamos con estos 4 niveles, que nosotros podamos, nuestros escuchantes o los que están viendo, no sé, puedan como hacerse un análisis de decir, a ver, entonces, yo estoy en este nivel de no escuchar, estoy en el nivel de escuchar selectivamente, estoy en el nivel donde solo escucho atentamente, pero solo escucho el mensaje, o de verdad si soy capaz de interpretar los sentimientos. Una vez que pasamos de escuchar, nos vamos a comprender. Y ahora, en comprender, ¿cómo logramos saber que comprendemos? Porque yo digo, sí te comprendí. Pues pregunto, ¿no? Exacto, muy bien. Pues pregunto. Exacto, es que se oye bien bobo, pero nadie pregunta. O sea, empiezan a decirte sin haberte preguntado. Entonces, hay que preguntar. Sí. Hay que hacer estas retroalimentaciones, empezar decimos, parafrasear. A ver, son frases bien sencillas. Es como decir, entonces, te estoy entendiendo que, y repites. Y la persona se queda, no, eso no te quise decir. Y tú, aunque digas, es que eso fue lo que dijiste, pero te quedas, sonríes y le dices, ok, me lo podrías volver a explicar porque creo que no te comprendí. No, mira, lo que yo te quise decir fue, entonces soy otra vez. Ok, entonces lo que tú quisiste, estoy entendiendo que me dijiste esto, lo otro. Y ese bucle lo vamos a repetir hasta que mi receptor me diga, sí, eso es lo que te quise decir. Le acertaste. Entonces ya, ok, entonces... Pero fíjate que, bueno, o sea, es esta parte de ensayo-error, ¿no? Sí. Y de ir aprendiéndolo y practicándolo. Y yo creo que en lo general, por ejemplo, no sé, con los compañeros de trabajo, con los amistades y demás, a veces no nos da como tanta importancia y no lo practicamos tanto, pero en la familia tenemos muchas chances de practicarlo. Sí. Y más porque en la familia te vas conociendo, ¿no? Entonces, debería de ser más fácil la interpretación de la emoción o el sentimiento porque supone que es alguien a quien ya conoces, que deberías de saber sus reacciones, sus gesticulaciones, que deberías, ¿no? Si te has dado el tiempo de observar. O que te importe. Sí, que te importe. No te importa. Exacto. ¿No? Sabiendo que se está enojando. Hace poquito platicaba con una amiga y me decía, es que ni sé cómo me siento, estoy como así, y me empezó a decir, me dice, no sé si me entiendes, y yo así, o sea, ¿cómo te voy a entender si no me logras decir, no? Pero como yo ya la conozco, sus expresiones y demás, le dije, ok, estás así, ándale, así estoy. Sí. Y entonces, no es que sea uno adivino, sino que como con el tiempo aprendes a conocer, a interpretar las expresiones de la persona, te debería de ser más fácil entenderle. Pero precisamente yo creo que es esa parte que dices, ¿no? O sea, que tengas tú el interés y la intención de... Que prestes atención, porque a lo mejor tú lo dices muy utópicamente, debería. Pero de verdad, hay esposos y esposas que tienen 20 años de casados y no saben. Y tú dices, ¿cómo lo han logrado? Pues porque se ignoran. Entonces, si queremos de verdad sentar una base familiar real, hay que querer, hay que importarnos, hay que darle importancia a la persona. Ahora imagínate si lo empezamos a practicar con nuestros hijos desde chiquititos. Qué belleza, ¿no? O sea, un hijo que se siente y sabe que su mamá, su papá, sus hermanos, porque
nuestros hijos siempre nos están mirando y lo modelamos. No es tanto lo que les decimos, sino lo que modelamos. Esta capacidad de afrontar sus emociones y aprender a hablar. Yo creo que es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos Sí. a comunicarse asertivamente. ¿Cómo lo van a lograr? Con la teoría no. Lo van a aprender con la práctica. Nuestros hijos imitan hasta nuestras expresiones faciales. Es increíble que tú ves a un niñito de 2 años y hace los mismos gestos que su mamá. Pues ¿cómo tiene meses la nena o el nene y imitan? Entonces, que nos puedan imitar, imagínate, ellos van a empezar a practicar y decir, entonces te entendí esto. Usar frases conectoras en la comunicación como creo, pienso, me parece, yo Yo opino, siento. yo siento, o dame, a ver, permíteme, creo que estoy sintiendo así. Imagínate que nuestros hijos desde chiquitos pueden practicar eso. Eso sería Sí. maravilloso, de verdad, que ellos pudieran Sí, aprender porque así. realmente es algo que se tiene que aprender, Ajá, ¿no? sí. Y uno como papá aprende muchas cosas en el camino con los hijos, Ujú, pero también uno tiene que aprender uno mismo, pues, ¿no? O sí. sea, ser consciente de, pues no creo que estoy en el primer nivel apenas, ¿no? Ujú, Conmigo mismo, bueno, practico esa parte y en la práctica, pues involucrar a los hijos para que ellos también vayan aprendiendo. sí. Fíjate que otra cosa que elimina muchísimo la comunicación, digo, estamos hablando de comunicación en familia y la verdad, comunicación en familia, una de las cosas que yo creo que más inhibe la comunicación, en mi opinión, es el enojo y el cerrarse. Qué difícil es, ¿cómo te comunicas con una persona que no habla? O sea, porque así pasa mucho, ¿no? Entonces, unos creo que son los dos extremos. Unos explotan y gritan y mi esposo dice que no hablan, vomitan. O sea, y vomitan todo lo que sienten y todo se les sale. Y los otros, el otro extremo Lo contiene es todo. el que todo lo contiene, ¿no? El implosivo y el explosivo, ¿no? Ujú. Entonces, los dos son bien difíciles. En mi opinión, creo que es más difícil el implosivo, porque como quiera el explosivo ya sabes dónde anda. O sea, vomitó, fue horrible, pero por lo menos sabes qué siente. Pero en otro te quedas tú, híjole, ¿y qué está pensando? O sea, entonces, ¿cómo? Yo a veces me quedo pensando, ay, pero ¿cómo practicas la comunicación asertiva con Sí, una persona que que no que no habla? O sea, expresa. entonces, por ejemplo, yo no sé si les funciona a ustedes, pero nosotros un elemento de mi familia tuvimos que decirle, no se vale decir no No sé. sé. Y nos quedábamos ahí con esta personita, así. Y algo que nos ayudó mucho con este elemento, no quiero para que nadie diga como cosa, es que le mostramos todo el espectro de emociones y teníamos ahí el circulito Escoge cuál. ajá, así literal, la hoja, y otro que una vez en un taller de Somos una Voz nos diste, que era A como la tabla periódica. de las Ese cómo emociones. me sirvió de verdad, ese taller y esa tabla periódica que nos diste de las emociones, y se la poníamos. Escoge una emoción, algo tú estás sintiendo. ¿Estás enojada? No. ¿Estás enojado? No. ¿Estás triste? O sea, a ver, escoge. Estoy decepcionado. Esto. Y ya el hecho de poder Ponerle nombre, decir, ¿no? ajá. Ajá. Entonces, a lo mejor practicar con nuestros hijos esos, Sí. o nuestro esposo, que a veces son incapaces de comunicarse, preséntale ¿cuál de estos tú estás sintiendo? Y de ahí comenzamos, ¿no? Partimos, porque no se puede comunicar. Tiene que haber emisor, receptor, y tiene que ser de Sí, un regreso. flujo. Si Si no no hay hay. un flujo, no se puede Sí. comunicar. Fíjate que yo Exactamente. tengo, bueno, Ujú, tengo 2 hijos, ¿no? Y ya sabes, todos diferentes. ujú. Y justo hace poquito platicábamos con uno de ellos, de esas pláticas profundas. Ey, Y hizo una expresión que le digo, esa expresión la haces desde que eras un chiquitito, cuando algo te angustia y te preocupa, ¿no? ujú. Entonces, ahí fue cuando mi esposo y yo dijimos, ese es el punto que le está preocupando. ¿Por qué? Porque luego le hizo una expresión así y con él, por ejemplo, cuando era niño, trabajábamos esta parte de expresión de emociones. O sea, decíamos, no se vale no hablar, no se vale que tienes que expresar, ¿no? Ajá. Ese es uno. Y bueno, ya ahorita así como que, bueno, se sienta y puede comunicar. Ujú. Y el otro no. El otro viene y me dice, mami, quiero hablar contigo. Y Y él así. solito abre su canal, Ajá, ¿no? sí. Pero obviamente ha sido porque también se le ha dado pues tiempo y espacio. Ujú. Y con él hay veces que es así, de, hijo, son las 11 de la noche. ¿Por qué No escoges? puedes ¿Por qué escoger otra escoges cosa. eso? Pero él sí como que es más Fácil. fácil decir, necesito hablarlo, ¿no? Ujú. Y bueno,
no es que sea más fácil tal vez, de todos modos tiene que aprender a cómo comunicar, porque hay cosas que en su Sí. corta edad no sabe comunicar, Ajá. pero como ambos, o sea, es en Mismos padres, temperamento, mismo sí, todo. Ajá. pero temperamentos tan distintos, pero que a fin de cuentas todos necesitamos aprender, ¿no? Esta parte Sí, de cómo me voy a comunicar y sí, cómo hago para que quien yo quiero que realmente me escuche, pues me logre escuchar. sí. Porque creo que a veces como papás nos ponemos más en este plan de escúchame, ¿no? O sea, Sí, de yo tengo algo que decirte ujú, y tu hijo me tienes que sí, escuchar. Y no les damos ese tiempo, ese espacio para ajá, ser escuchados. sí, Y entonces, pues si yo no me siento escuchado, ujú. rara vez me voy a abrir. Yo me acuerdo una vez que tú comentaste que le decías al, no sé si lo escuchaste tú, pero la verdad es que yo lo escuché de tu boca, que era de respira. Y que entonces el niño le decía, pues sí, pero dame tiempo de Ah, sí. respirar. O sea, es que les decía, respira y, a ver, alto, respira para que controle sus emociones. Y que el niño decía, pues sí, pero dame tiempo, porque entonces así como que ya, pero ya, respira y 2, reacciona 3 rápido. respiradas y ya Y vamos. ya tienes que estar bien, ¿no? Yo creo que como padres esta responsabilidad que tú estás mencionando ahorita, de entender que nuestros hijos son diferentes a nosotros. Yo estoy viviendo una etapa de mi vida en la que mis hijos todos son adultos y me está costando, no es cierto, no me está costando mucho trabajo, pero sí estoy en este proceso, a lo mejor con mi hija más, la menor es con la mejor, con la que más trabajo, por así decirlo, me está costando entender que son personas diferentes a ti Ujú. y que tienen un carácter diferente a ti y que tú no eres la fuente de toda la sabiduría que es esa renuncia. La comunicación es eso, o sea, ¿cómo me comunico asertivamente si yo sé todo? ¿No te has tocado con amigas o personas que todos saben? Ah, sí. Como que hay gordo. Pues ya ni les quieres decir nada Ajá, porque pues, todos saben. ajá. Y es absurdo, todos saben. Tú les hablas, no sé, de voleibol, ellas saben todo de voleibol. No, es que esto. Entonces esta sabiduría, esta sabiondez, decía mi papá, esta sabiondez corta la comunicación. Entonces ahora que nosotros podamos ver como papás, ¿a poco no a veces somos así cuando estamos comunicando? Más con nuestros hijos adolescentes. Porque sí es cierto, tú sabes más que él, sí, sí es verdad. Sí. O sea, el adolescente, o sea, uno los escucha y es así, ay, hijo, ¿en serio? Pero Y aún ellos son los así, que creen que saben todo, ¿no? ajá, aún así tenemos nosotros que escuchar y que ellos sientan que también su aportación es importante, Y ¿no? que su voz cuenta, pues, ¿no? Que Que tienen un cuenta. espacio donde pueden Sí, expresarse. y que tú no sabes todo, que tú tienes que entender que también tú estás escuchando con tus lentes. Tú tienes Ujú. tu bagaje, tú tienes tu historia y muchas veces, no muchas veces, siempre vas a interpretar de acuerdo a tu historia. Sí, siempre. Pero tu hijo, tu esposo, Tiene su no propia tiene historia. tu historia, tiene su propia historia. Entonces, ahí empieza la comprensión. Ujú, ¿Cuántas veces hemos visto parejas que los dos tienen la razón y los dos están equivocados? ujú. Porque no están escuchando empáticamente y no pueden responder asertivamente porque no se están comprendiendo. Los dos Ajá. tienen la razón, los dos tienen la verdad, pero los dos se equivocan porque no estamos logrando comunicar. Entonces con nuestros hijos es igual. Entonces vamos así A como cerrando. amarrando, Ajá. porque hablamos un chorro y luego no amarramos. Escucho. Para escuchar tengo que llegar al nivel de escuchar lo que estás diciendo, Atentamente. pero también escuchar los sentimientos que hay detrás de lo que me estás diciendo. De Eso es, observar, ¿no? ajá. Decías una vez sí te escucho, que hay que escuchar no solo con los oídos, hay que escuchar con Con los los ojos, ojos. hay que Ajá. escuchar con todos los sentidos, hay que escuchar con los ojos. Esa parte me gustó mucho cuando te la escuché, hay que escuchar con los ojos. Escucho con los oídos, pero también escucho con los ojos, veo su postura, porque no sé qué porcentaje, pero mucho porcentaje es el lenguaje El corporal. lenguaje No corporal. recuerdo El 70, ¿no? bueno, pero era mucho. O Será sea, mucho. es mucho. O sea, el 70% de lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo con mi cara, con mis ojos, con mi expresión corporal, Ujú. con el tono. Entonces, escucho con mis oídos, pero escucho con mis ojos. Entonces, escucho, tomo mi tiempo, no anulo, no, esa no es la palabra. Más bien, Pues como controlo, someto mis regular el emociones, sonido, ajá, ¿no? el ruido, Regular el ruido. el ruido que tiene que ver con las emociones, con el enojo, con los distractores,
para prestar atención, me tomo mi tiempo. Entonces, eso me va a llevar a la primera parte. Escuché bien. Ahora me voy a la segunda parte. Comprendo. Y para comprender, pregunto. Hay que hacer este bucle. Entonces comprendí, sin desesperarnos, sin hacer juicios de valor. O sea, es que el juicio viene hasta la respuesta y no puedo hacerlo si no me he asegurado que te comprendí. Entonces me quedo en esta segunda estación, esta segunda base, hasta que de verdad mi emisor y mi receptor estén los dos en el mismo tono, decir, Sincronizados. sí comprendí. Y a veces es comprendí un punto. Ahora vámonos al segundo punto. A ver, entonces el segundo. Entonces, Sí. una conversación puede hacerse. Sí, fíjate que esa parte de los puntos. Larga. Yo en uno de los talleres para padres que les puse una dinámica donde separaba uno del otro lado y yo traía muchas pelotitas en una canasta, ¿no? Y les decía, yo a veces la comunicación con los hijos queremos que sea así. Tú llegas con un montón de cosas que quieres decirles y les avientas toda la canasta. Y quieres que agarre todo. Y pues el niño así como, si acaso agarró 2, pero todo estanteado y todas las que se perdieron, tú le recriminas todas las que perdió. Porque tú ya se las lanzaste. Sí. Era su responsabilidad pescarlas. Y no es, ok, tengo como 10 asuntos que tratar contigo, pero eso sí voy a escoger uno. Yo agarro ese uno y te lo lanzo. Y hasta que yo estoy segura que ya lo tienes en las manos, que ya supiste de qué color es la pelota, que todo. Ok, ya, lo dejamos a un lado, agarramos otro. Pero como dices, no nos queremos dar el tiempo, queremos que así. Y tiene que ver también con la claridad del mensaje. Fíjate, yo veía, por ejemplo, esto, ¿no? Porque nos equivocamos. Llegas tú tarde, por ejemplo, hoy yo llegué tarde, ¿no? Entonces yo llegas y resulta que por yo llegar tarde, yo te atraso todo el trabajo, yo estoy haciendo que no solo tu trabajo, sino el de todos se retrase. Entonces, en lugar de llegar y decirte eso, que yo comprenda que estoy retrasando todo el trabajo, llego y te ataco. Es que llegas tarde, es que ya estoy harta porque eres bien impuntual. O sea, en lugar de verdad de abrirte mi corazón y decirte, ¿sabes qué? Me afectas, me estás afectando. Entonces, la comunicación, bueno, que tendría que ver con la respuesta es, una vez que comprendí todo lo que, el punto o los dos que hayamos abordado, una vez que de verdad me aseguro que lo comprendí, entonces ahora sí le respondo. Porque la respuesta es ahora, ok, de lo que tú sientes, déjame te digo lo que yo siento. Y entonces soy claro, soy honesto, soy preciso, lo pongo desde el punto de vista de cómo me afecta a mí también para que la otra persona me comprenda. Ahora, yo sé que suena fastidioso hacer esta segunda parte, suena muy largo, pero resulta que entre más lo practiquemos, más rápido se va dando, más rápido se va dando. Déjame te platico rápidamente algo que me pasó. Salí de mi casa, tenía que ir a comprar unas cosas y entonces el coche de mi esposo era el que estaba abajo. Entonces, para no mover, el clásico que pues nada más tiene, agarro sus llaves y me voy y empieza a llover, empezó a llover a todo lo que da, compré las cosas, entonces cuando llego me estaciono y pues por mi calle se hace como un río. Entonces, por el lado de donde yo me tenía que bajar estaba el charco. Entonces, me paso del otro lado para no mojarme porque está la marquesina. Pero como su coche de mi esposo se cierra manualmente, yo cerré así y dejé las llaves adentro. Entonces, cuando yo me bajo y dejo las llaves adentro, empiezo a sentir, no, pero hay una llave maestra. Sí, como ¿cómo le llaman? La de... Sí, ¿La de emergencia o qué? La de emergencia, ¿no? El duplicado, esa es la palabra que quería decir, el duplicado. Mi esposo estaba dormido y dije, ahorita que se despierte, le digo que el duplicado. Entonces se despierta y le digo, Mar, dejé las llaves adentro, tienes el duplicado y me dice, está junto con la llave original. Y yo así. Entonces, sí, así como. Pero fíjate, lo que te quiero decir de la comunicación asertiva y de cuando la practicas. En ese momento yo iba a enojarme, fíjate, enojarme con él, porque a quién se le ocurre poner las dos llaves juntas. Pero entonces, en esta parte de la práctica, empecé a decir, a ver, pero ¿por qué me voy a enojar con él si realmente estoy enojada conmigo? Porque yo dejé las llaves adentro. Sí, él se equivocó, pero ese es el segundo tema. El primer tema no es ese. El primer tema soy yo. Yo me equivoqué, yo cometí el error, yo dejé las llaves adentro. Ya después yo pensé, después, como haya solucionado el punto 1, me lanzo al punto 2 y después, al día siguiente o después,
Omar, no andes haciendo eso, como el duplicado está junto, ¿no? Vamos a cambiar. Pero fíjate, o sea, práctica, fue así, ¿qué hubiera pasado si yo no lo tengo practicado? Me empiezo a pelear y empiezo Reacciones. a desviar, porque en realidad, ¿quién la regó? O sea, yo, ¿no? Entonces, esta es una tontería, pero ¿cuántas veces tenemos estos errores de comunicación por no practicarlo, ¿no? Entonces hay que comprenderlo, hay que comprender mis emociones para poder responder. Entonces me voy al tercer punto, que es respondo. Respondo. Entonces, escucho, comprendo, respondo. Y me regreso otra vez al primero. Ahora viene tu respuesta. Vuelvo a escuchar, vuelvo a comprender, vuelvo a responder. Y que de veras podamos practicarlo con toda la familia, constantemente, constantemente, constantemente. Vamos a tener familias fuertes, familias, y no solo, fíjate, no solo tu familia, vas a tener hijos que van a aprender así, y sabes que Van van a a tener, reproducir familias exacto, o sanas. sea, y tus nietos van a saber comunicarse así, y van a decir, ay, no sé, los López son bien buenos para comunicarse, son bien buenos para escuchar, que qué increíble don, ¿no? Que alguien te diga, ¿qué eres bueno? Yo soy bueno escuchando. Ay, uy, qué increíble poder ser buena escuchando. Entonces, yo creo que esto sería la comunicación asertiva. No sé si hay más que podamos decir. No, pues creo que ya abarcamos desde lo que es la escucha, lo que es el mensaje, en todas las áreas familiares, ¿no? Matrimonio, hijos, Ujú, de hijo a padre, de padre a hijo. ujú, Pero algo que mencionas ahorita al final que me gustaría resaltar es esta parte de cómo una persona sana, ajá, pues de alguna manera su ambiente llega a ser cambia, sano, ¿no? sí. Entonces, el yo conocerme, saber Ujú, cómo emito yo, en qué frecuencia ando, sí, cómo es mi forma de reacción, ¿no? Porque muchas veces solamente reaccionamos y ya después como que piensas y dices, ay, me equivoqué. Pero en ese me equivoqué, pues también se vale comunicar el error, ¿no? O ujú, sea, decir, pues me equivoqué. Cuando uno se conoce y aprende del otro también cómo es el otro, pues esta parte se va haciendo más facilita, más sí, corta, ¿no? sí. Vamos acortando espacios, tiempos Ujú, y dificultades, ¿no? sí. Y pérdida de tiempo. Y pérdida de tiempo, Pérdida de sí. tiempo. ¿Cuántas familias, no sé, o cuántos matrimonios, no sé, desperdiciaron 2, 3 años de su existencia y luego ya se aman? Ay, pues si hubieran aprendido desde antes, ¿no? Hay que Sí. aprender si esto que estás diciendo es bien importante. O sea, me evalúo, ¿cómo está mi comunicación? Porque yo creo que a veces escuchamos, él se comunica bien mal, Ajá. pero yo cómo me comunico. Sí. Esa parte de ser reactivos es terrible, terrible. Yo creo que es una de las cosas que tenemos que eliminar de nuestra vida. Ser reactivos es algo malo. O sea, bueno, yo así, por lo menos, yo creo que soy una persona, o más bien era una persona muy reactiva. Ser reactiva no te funciona. Hay que parar, hay que respirar, hay que hacerle así. Y Sí. no hablar hasta no estar convencido de que De qué es lo que comprendí. tienes que. Yo he estado en conversaciones, de verdad, te va a sonar a chistoso, pero pongo una alarma en mi reloj que me vibra y volteo y la veo y dice, mi alarma dice así, verborrea. Yo me la puse, verborrea, porque a veces me da verborrea. Verborrea, para los que no entienden, es una combinación de verbo y Y de diarrea, es arriba. decir, hablo, 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 hablo. Se Entonces suelta la me lengua. está sonando cada 5 minutos para recordarme, cállate, escucha. Entonces he aprendido o estoy aprendiendo a quedarme callado y Sí. hasta les pregunto, ¿ya terminaste o vas a decir algo más? No, no, ya. Ah, ok. Va la mía. Y va la segunda parte. Es, a ver, entonces te comprendí esto y esto. Si me dicen que no, me regreso. ¿Me lo pudieras volver a explicar? Ay, si se escucha como que soy bien sabia, ¿verdad? Pero no, lo estoy practicando. Lo estoy practicando y ya termino. Y ahora, ¿cómo respondo? Trato de usar frases como, bueno, creo que de lo que me dijiste, me parece, y dar mi respuesta. Últimamente he practicado decirle, mira, lo que voy a decir no es 100% verdad, tú tienes derecho a replicarme, pero creo que pudiera ser así, 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 así. ¿Cómo ves? Entonces, no, y esto sería buenísimo, imagínate en matrimonios, hijos, adolescentes, Ujú. imagínate practicarlo con tu hijo adolescente. No, tu hijo adolescente se va a abrir contigo porque ni eres la sabionda, lo escuchaste, lo comprendiste, y eso te dio margen para tomar una decisión en disciplina. Y si le sumas el amor incondicional, ¿no?
familias, familias con muchísimos pilares. Tengo curiosidad, ¿cuál es el siguiente pilar? El próximo que vamos a tratar es roles, los roles familiares. Ok. Y que engloba todas, pero creo que sí, esta parte de la comunicación es como ese match. O sea, porque yo te puedo amar infinitamente y puedo tener las mejores intenciones de disciplinarte, pero en este contexto de la comunicación, no te escucho, de hecho, la escucha es una forma de expresar amor, ¿no? Es una forma o desamor. Sí. Lo que decías, pues se ignoran. O sea, ¿cómo puedes amar a alguien que ignoras? ¿Cómo puedes estar ignorando todo el tiempo? ¿Cómo puedes decir que lo amas y lo ignoras? Entonces, sí, esta cuarta conexión es como hacer el punto de unión, pues, entre todas estas cuestiones. Entonces, pues, bueno, familia, espero que de verdad les sirva, lo apliquen. Yo sé que suena aquí, platicándolo, suena bien padre, y sí decimos, oh, qué bárbaras, qué bueno que lo... Pero la verdad es que ha sido un ensayo-error, ir aprendiendo, ¿no? Y aprender a conocernos nosotros, pero también démonos el tiempo de verdad observar y conocer nuestra dinámica familiar. Hay gente que te dice, no, sí, mi hijo sí me dice las cosas. Y luego tú dices, ¿segura, señora? Porque yo lo veo haciendo esto y usted como que ni se entera. O, a veces no queremos ver el punto en el que estamos flaqueando, ¿no? Entonces, yo les decía hace ratito en el principio, yo creo que la comunicación siempre hay algo que mejorar. Siempre. Aunque tú digas, si no sabemos comunicar, si platicamos, siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que puedes agregarle, que puedes mejorar, ¿no? Sí, yo creo que es tan multifacético como con cada persona. Entonces yo puedo a lo mejor comunicarme contigo súper bien, pero le agregas a otra persona y la comunicación ya cambió. Entonces tengo que hacer otra dinámica. Y si se agrega otra dinámica, entonces imagínate, se vuelve exponencial la cantidad de expresiones comunicativas y de aprendizaje. No me comunico igual con mi hija que con mi hijo mayor, que con mi hijo del medio, que con mi suegra, que con mi tía, que con, con el esposo, con mi director. Entonces, con todas las personas tenemos que practicar diferentes tipos de comunicación. Y yo creo que en la familia, precisamente por etapas, ¿no? Porque hay etapas en las que la familia va. Entonces, hay veces que en la etapa en la que estamos, el nivel de comunicación tiene que ser tal vez más amplio, tal vez más profundo. Hay veces que, no sé, cuando los niños están chiquitos, porque la comunicación con ellos es... Hay mucho de toque, ¿no? Sí. A lo mejor hasta de toque. O sea, nada más con que lo agarre, dejó de llorar, pero ahora con el adolescente ni siquiera quiere que lo agarre, entonces ¿cómo le hago para que... ¿Sí me explico? Entonces, por etapas hay que ir manejando este esquema de comunicación. Ya sé que a lo mejor estamos terminando, pero también creo que mucho de la comunicación tiene que ver, sí, conocer a tu receptor para que tú sepas hasta dónde puedes llegar. Porque de verdad, se oye bien feo, pero hay receptores horribles. Que tú quieres practicar esto y no vas a poder. No vas a poder. Entonces, a lo mejor lo único que vas a poder hacer es mantenerte tú sano. Y decir, ok, no hubo recepción. O sea, y no frustrarte, seguir, pero como buscando grietas. Y no frustrarte de decir, es que pues se oyó bien chido, escucho, comprendo, respondo, escucho, pero pues hay receptores muy enfermos, de verdad. Hay personas muy tóxicas que lo único que tú vas a poder hacer es tratar de lanzar tu mensaje y decir, ok, ya lo lancé y me regreso para yo mantenerme pues íntegro, ¿no? O sea, siendo como cuidándome, como protegiéndome, no defendiéndome, pero sí protegiendo mi integridad. Entonces, yo creo que cada uno tiene que hacer este análisis de con la familia. Y también es como con el stop. ¿Han jugado stop? ¿Se has jugado stop? Hay distancias, ¿no? Declara la guerra y no sé, México está a 7 pasos, pero a lo mejor Canadá está a 3. Y con las personas sucede igual. Hay que aprender a ver cuáles son las distancias. Y no está mal, o sea, hay gente que está más lejano porque su temperamento, su forma de ser, o sea. O porque quiere. Ajá, porque quiere estar lejano a ti. Bueno, entonces tú tratas de mantener una relación y la comunicación tiene también que ver con esas distancias. Conocer a tu receptor. Creo que hay que conocer a tu receptor. Conocerte tú como emisor, conocer a tu receptor, conocer las circunstancias familiares porque son parte del mensaje y entonces poder empezar a practicar. Pero yo creo que sí es que quien nos está escuchando sepa que él puede ser un agente de cambio. No porque tengan un ambiente familiar horrible donde todos se comunican a gritos y a pleitos y lloran y se desmayan y son mamalucha, ya me está dando el patatús, pueden ser agentes de cambio. Si ellos comienzan, se puede generar esta dinámica. Y fíjate que algo que luego a veces escucho gente que dice, es que no puedo, o sea, pero piensan como en el miembro o en el factor más difícil, ¿no? O
sea, como que me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, no sé, Mi papá. con mi papá. Y tengo ahí un problema de comunicación terrible con el papá. Pero ¿con quién sí te llevas? No, pues con mi hermano. Pues practica con tu hermano. Ajá. Empieza a hacer esta parte, esta dinámica con quien sí tienes esa Ajá, facilidad, sí. con quien tus emociones no están interfiriendo y Ajá. haciendo tanto ruido, ¿no? Ujú. Y conforme vas practicando, te vas dando cuenta de tus errores, de que sí, que no. Tomas esa confianza para entonces empezar a abrirte un Ahora, poco a el lo mejor hilo. tu mamá. Sí, porque a veces Ujú. vemos Ujú. lo grande, pues el problema grande y te frustras, pues es que obviamente te va a Sí, frustrar porque ajá. no es tan fácil. Ujú, sí. Entonces empieza con lo que se puede hacer fácil, ¿no? Que yo creo que esa es una tarea que les podemos dejar. Sí. O sea, empieza con quien se te pueda facilitar. Y conforme tú vayas viendo cómo eres como emisor, cómo eres como Ujú. receptor, pues ve cambiando de receptor, de Ujú, ambiente, sí. hasta que logres abordar lo que es Ujú. más complicado, Ándale. pero porque tú ya tienes esa confianza para empezar en ti, de Que cómo ya sabes pues, que lo haces bien. ajá, Bueno, y porque ya nunca. has agarrado más herramientas, ¿no? Ya Ándale, eres un sí. poco más diestro en este asunto. Ajá, sí. No nos Práctica, vayamos a lanzar práctica. a ir a hablar con la suegra así, Y nos va a va a salir mal. salir peor. Así ni sirve, no es cierto. No, Quise sí, escuchar y no pude. sí sirve, pero hay que empezar, A practicar. sí, a Sí, sí, es practicar. cierto. De lo fácil, vámonos a lo difícil, Sí, pero empecemos. sí, Para sí, empezar, sí. hay que empezar, Ujú. ¿sale? Muchas Bueno, gracias, Laurita, por no, haberme al invitado y contrario. esperemos. Y ya escucharon el siguiente, se llama Roles. Roles familiares. Entonces no se pierda el siguiente Sí, porque va a estar porque vamos a interesante. terminar con este último pilar y vamos a tratar de conjugar estos 4. Yo sé que en alguno de ellos podemos trabajar. O Sí, sea, no. no hay familias perfectas. No. En ninguna familia me podrían decir, yo tengo los 4 perfectamente bien. No, pues vénganse a hacer el podcast ustedes porque acá Nos no. enseñan cómo le Sí, hicieron. en alguno de Sí. esos vamos a caber y vamos a tener Ujú. que trabajar. Entonces, pues muchas gracias, Anita. No, gracias a Gracias. ti por invitarme. Ya después platicaremos otro tema. Ándale, Ya luego ya después vemos en qué volvemos a chismear. en qué volvemos a chismear. Ajá. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, familia. De verdad, Hasta luego. gracias por escucharnos. Espero que esto lo puedan llevar a la práctica. Como siempre decimos, lo que te sirve, agárralo, lo que no, Peor deséchalo. no te dejamos. Exacto. Pero si te sirvió y te gustó, compártelo también, ¿no? Porque luego nada más nos quedamos con el aprendizaje para nosotros, pero también hay que compartirlo. Entonces, pues muchísimas gracias. Sigan ahí nuestras páginas. Estamos como Somos una Voz, perdón, en Facebook, en Instagram y pues en YouTube. Compártanlo, denle like. Nos ayudaría muchísimo si ponen por ahí también algún comentario, porque tal vez algo que te quedó grabado o que te sirvió lo puedes comentar. O una pregunta, ¿no? O preguntas, o decir, ¿saben qué me gustaría que abordaran este tema? No sé, tal vez ahorita platicamos Algo en general. y te Así, surgió en algo. específico, no sé, de los adolescentes. Bueno, y los tomamos en cuenta para poder tener temas más adelante. ¿Sale? Pues muchísimas gracias, nos despedimos. Mi nombre es Laura Almeida, a nombre de Somos una Voz, nos despedimos. Gracias.